Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les presento unas pocas diapositivas en las que vamos a retomar el trabajo con la parte de lengua, ¿sí? En concreto con la oración compuesta, las preposiciones subordinadas. Yo sé que no es el tema preferido de la gran mayoría. No obstante, es parte de mi responsabilidad que no nos, más allá de esta situación que estamos viviendo, no nos quedemos retrasados con esto, porque bueno, el año que viene, en tercero, ya el análisis sintáctico, el análisis de los textos va a ser más complejo, y si no vamos viendo, si no vemos estos temas, realmente les va a costar mucho el año que viene y no quiero que les pase eso, ¿sí? Eh, Así que intenté armar, son muy pocas diapositivas, intenté ir bien a lo concreto para no marearlos, para que les quede de la forma más y mejor clara posible. Bueno, voy a ir comentando las diapositivas, ¿sí? Primero, un sencillísimo repaso, fíjense ahí en cuatro líneas, ¿sí? Les resumo lo que es la teoría de la oración compuesta, que es aquella que tiene dos o más preposiciones, ¿sí? Las preposiciones son estructuras sintácticas con un núcleo propio. Hay básicamente dos fenómenos, que esto ya lo conocemos, ¿sí? Hay dos fenómenos mediante las cuales interactúan las preposiciones dentro de la oración. La coordinación, ¿sí? Mediante los nexos coordinantes, y la subordinación. El año pasado, y en las muy pocas clases que tuvimos este año, hemos visto la proposición subordinada adjetiva. Cuando hablamos de subordinada, estamos diciendo que hay que una proposición depende sintácticamente de la otra, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de subordinación, nos vamos a encontrar con dos niveles sintácticos. El principal, que está marcado por el verbo principal de la oración, y un secundario, también llamado subordinado, que está dado justamente por el verbo subordinado. Acá les pongo un ejemplo bien sencillo. Pablo, que volvió el lunes, retomó el trabajo, ¿sí? En rojo está marcado el verbo principal, que es retomó. ¿Por qué es el principal? Porque, bueno, lo importante, la información importante de la oración es que Pablo retomó el trabajo, ¿sí? Esta estructura, esta proposición, es una subordinada adjetiva que está modificando al núcleo del sujeto Pablo, ¿sí? Todo es parte del sujeto. Todo esto es el sujeto, ¿sí? Fíjense que acá está bien claro el sentido del verbo principal. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué información me llega? Que Pablo retomó el trabajo. No importa si volvió el lunes, el martes, el miércoles, eso no importa. Es un agregado. Bueno, acá bien resumido, los conceptos de la PSA, ¿sí? Que siempre funciona como un modificador directo, siempre modifica a un sustantivo al que llamamos antecedente. En este caso tenemos el sustantivo propio Pablo. Siempre es encabezada, siempre comienza por un pronombre relativo, ¿sí? Que son los de esta lista. Lo que es muy importante, y hay mucha gente que se confunde en esto, que este pronombre relativo siempre cumple una función sintáctica. Es decir, que no queda en blanco, no lo dejamos en blanco. El pronombre puede ser núcleo del sujeto o bien un objeto directo, entre otras funciones. Pero principalmente, al menos en un primer nivel de análisis, nos vamos a encontrar con estas funciones: sujeto
u objeto directo. Y como cuarto y último punto importante es que siempre analizamos la preposición adjetiva por dentro, como cualquier oración. Si volvemos a la diapositiva anterior, ¿sí?, y nos focalizamos únicamente dentro de esta PCA, ¿sí?, tenemos el núcleo verbal, tenemos un circunstancial de tiempo, ¿sí?, el lunes, y este que como dijimos se está refiriendo a Pablo, va a ser nuestro sujeto, ¿sí?, va a ser el sujeto de la PSA. Hasta acá es lo que hemos visto el año pasado, ¿sí?, que fue el tema clave del año pasado, pero el tema clave de este año es la proposición subordinada sustantiva, ¿sí?, que la definimos de la siguiente manera. Son proposiciones, son estructuras que desempeñan la misma función sintáctica que un sustantivo. Acá vamos a un escalón de dificultad apenas un poquito más alto. ¿Por qué? Porque en la PCA, como yo les dije recién, la PCA es modificador directo. En cambio acá se nos abre, digamos, un abanico de funciones. Porque ya la subordinada, ¿sí?, la subordinada, vamos a ver que puede ser o sujeto, u objeto directo, predicativo, aposición y término, ¿sí? En la clase virtual de hoy, en la exposición de hoy, únicamente vamos a ir de a poco, tampoco los quiero marear, únicamente vamos a ver estas dos funciones, sujeto y objeto directo. Ya enseguida lo vamos a ver. Bueno, acá hay otra diferencia muy importante, muy importante con las PSA, ¿sí?, que básicamente estas proposiciones sustantivas pueden introducirse por medio de un pronombre o de una conjunción que funcionan como nexos. Y esto es lo más importante, ¿sí?, esto. Cuando el nexo cumple una función sintáctica dentro de la proposición, es decir, al igual que en las PSA, ¿no?, se denomina relacionante. Si no cumple una función sintáctica, se llama incluyente, ¿sí? Acá les dejo también dos listados. ¿Cuáles son los nexos relacionantes? ¿Quién, quiénes, él, la o los que, cuánto, qué con tilde, cómo con tilde, dónde con tilde, cuándo con tilde. Por ejemplo, quien viene es mi primo, ¿sí? Otra vez hay dos verbos, viene y es. Quien viene es la subordinada, ¿sí?, es la proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Y porque es el sujeto de esta breve oración, ¿sí? Él, esto se puede reemplazar por un pronombre o por un nombre, por un sustantivo propio, ¿no? Quien viene es mi primo, él es mi primo, Juan es mi primo, ¿sí? Y por dentro se analiza también, ¿no?, como es, fíjense que es un relacionante, quién, a su vez, quién, ¿qué función sintáctica va a cumplir? Bueno, va a ser el sujeto de este verbo, ¿sí? Dentro de la PSS tenemos el sujeto y el núcleo verbal que forma el predicado. Y acá, bueno, acá es sencillo, ¿no? Un PSO y chao. En el segundo ejemplo preguntó dónde estaba, ¿sí? Tenemos un sujeto desidencial, un núcleo verbal, todo es predicado, y dónde estaba es la PSS. ¿Y qué función está desempeñando? Bueno, es un objeto directo, ¿sí? Preguntó dónde estaba, lo preguntó. Él o ella preguntó eso. Dentro de la PSS tenemos el núcleo verbal y
y este dónde, que es un circunstancial de lugar, ¿sí? ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar estaba? Bueno, después tenemos lo importante, sigue repasando. El relacionante, acá y acá, sí cumple una función sintáctica. El incluyente, no. Esos son los ejemplos. Preguntó si venía, ¿sí? Preguntó esto. Acá está la PCS, que es un objeto directo, con este incluyente que queda vacío. No le ponemos nada, lo dejamos en blanco, ¿sí? Lo dejamos en blanco, o hay gente que le hace como lo tacha, así una barrita, no hay problema. Y acá lo mismo, dijo que no, ¿sí? Verbo principal, subordinada sustantiva en función objeto directo. Fíjense que cuando es una PCS objeto directo lo podemos reemplazar por lo. Lo preguntó, lo dijo. PSS en función sujeto, ¿sí? Como les dije, hoy vamos a ver sujeto y objeto directo. Las PSS pueden cumplir el rol de sujeto en la oración. Los nexos relacionantes, ¿sí? O sea, cuando hablamos de relacionantes son los que cumplen una función sintáctica. Los nexos relacionantes entonces que usamos son que, el o la que, los que, quién o quiénes. También pueden estar encabezadas por un incluyente que por lo general es que. Y acá les pongo dos ejemplos. Quienes faltaron al entrenamiento no podrán jugar el domingo, ¿sí? Frase verbal, ¿sí? Principal, podrán jugar, y todo esto es el sujeto. Quienes faltaron al entrenamiento. Fíjense que yo lo puedo sustituir nuevamente por un pronombre. Ellos no podrán jugar el domingo. Lo puedo también sustituir por alguna construcción sustantiva. Los ausentes, los que faltaron, por ejemplo, no podrán jugar el domingo. Todo esto es el sujeto, entonces PSS sujeto. Y por adentro la analizamos con su núcleo verbal y con su relacionante, que es un pronombre en realidad, que es el sujeto, ¿sí? En cambio, en el segundo ejemplo, también tenemos una PSS sujeto, ¿sí? Que las luciérnagas hablen, ¿sí? Es el sujeto de este verbo, de es. Y dentro tenemos al incluyente, que como les dije, queda en blanco, no ponemos nada. Y tenemos el verbo conjugado, hablen, y su respectivo sujeto, las luciérnagas, ¿sí? Todo lo demás es predicado, predicativo subjetivo obligatorio y un complemento de lugar. Bueno, y para finalizar, por hoy, tenemos la PSS en función objeto directo, que también las podemos subdividir en PSS con relacionante o PSS con incluyente. Una vez más, ¿sí? Cuando están con relacionante, dicho relacionante cumple una función sintáctica. Cuando aparecen con incluyente, dicho incluyente no cumple una función sintáctica, sino que queda en blanco. Los ejemplos. Yo no sé cómo el maestro recuerda nuestros nombres, ¿sí? Algo importante también que debo decir es que las PSS en función sujeto aparecen con los verbos de saber, pensar, preguntar, decir, ¿sí? Todos los verbos declarativos, ¿sí? Los verbos que de alguna manera indiquen algo que se dice, bueno, generalmente están complementados
por una PSS OD. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, yo no sé cómo el maestro recuerda nuestros nombres. ¿Sí? El verbo es sé, verbo principal. Tenemos el sujeto, yo. Y todo esto es una PSS en función OD. Yo no sé esto, no sé todo esto. Esto es el objeto directo. ¿Sí? Que también fíjense que lo puedo reemplazar por lo. Yo no lo sé. Dentro de la PSS tenemos infaltable el verbo, recuerda, y los complementos, ¿no? Nuestros nombres, un objeto directo, y el maestro es el sujeto de la PSA. Y acá me confundí, estoy viendo, ¿sí? No es el cómo, no es de lugar, sino que es de modo. ¿Sí? ¿Sí? No, el maestro no recuerda, perdón, yo no sé cómo, o sea, de qué manera, de qué modo el maestro recuerda nuestros nombres. ¿Sí? En el segundo ejemplo, otra vez, el núcleo verbal, sujeto yo, y todo esto es objeto directo. OD, PSS, OD. Dentro del objeto directo tenemos el núcleo verbal y el sujeto. ¿Cuántas personas? ¿Sí? Acá cuántas está funcionando como un adjetivo que modifica a este núcleo, personas. Por eso es un modificador del sujeto. ¿Sí? Eso es el sujeto. Bien. Para cerrar, tenemos ejemplos con incluyente. El incluyente no cumple función. Julieta preguntó si podía salir. Julieta preguntó esto. Lo preguntó. ¿Sí? Objeto directo. El jefe aclaró que no subiría los salarios. Todo esto es un objeto directo. El jefe aclaró esto. Bueno, espero haber sido claro. Como les digo, intenté en 6 diapositivas resumir todo esto. Un poquito más adelante vamos a ver otras funciones de las PSS, pero me pareció adecuado comenzar con lo básico. ¿Sí? Yo les voy a dejar unas actividades muy sencillas. Insisto, no pretendo este año, al menos en esta parte del año tan compleja, no pretendo, digamos, alcanzar un nivel de análisis increíble. Me conformo con que tengamos la cabeza en ritmo, que no dejemos de lado estos temas, porque si no, tercer año va a costar mucho. ¿Okay? Bueno, sigan con Antígona, sigan leyendo Antígona, lean Antígona Vélez, que les dejé para el trabajo práctico. Y bueno, les mando saludos a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, chicos.